Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Ya somos el grupo completo. Ya, para que iniciemos las clases de hoy. ¿Qué? Estamos todos, por favor. Muy bien. Vamos a empezar, por favor, entonces, chicos. Asumo que ya todos han visto el Moodle. Ya he notado que han estado subiendo algunas personas la presentación. Entonces, por favor, tendríamos que empezar por el grupo 1 sobre el tema de los sindicatos mineros. Ya, entonces, por favor, lo voy a habilitar para que puedan también compartir. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Podría, no sé, mi grupo exponer primero, por favor? Ya, pero... Sí, ya le estaba compartiendo. ¿Podría exponer después de nosotros, por favor? Sí, por favor. Respetaremos el orden de los grupos, por favor, chicos. Tiene una razón. Ya está habilitado para que compartan, por favor, el grupo 1 sobre sindicatos mineros, por favor, chicos. No se logra visualizar, ¿verdad, Lice? No te cuento. A ver, tal vez otra vez. Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 1 y vamos a continuar. Nosotros les vamos a explicar lo que es el tema de Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. El grupo está constituido por Itzia, Sonia y mi persona. Va a comenzar mi compañera Itzia, por favor. Ya. Buenas tardes, licenciado. Bueno, vamos a empezar con lo que es la historia. Como sabemos, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia empezó una lucha en el cual se formalizó o se fundó el 11 de junio de 1944. Tanto mujeres como los trabajadores mineros luchaban por mejores condiciones de vida y trabajo. A pesar de que la fecha es en 1944, empezaron más antes, en otros años. Por ejemplo, el 21 de junio de 1927, sabemos que la liga que aglutinaba las federaciones mineras de la Yayagua y la Salvadora presentó un pliego exigiendo a la Patiño Mines que reconozca el derecho que tienen los obreros para accionarse la construcción de escuelas primarias, problemas de la vivienda y la intervención gubernamental. El 21 de diciembre de 1942, 2 años antes de que se funde esta federación, se ejecuta la masacre de Catavi, que contribuyó a situar el problema minero en el nivel global de lo estatal, rebasando el espíritu localista que hacía de su mina y de su patrón todo el centro de opresión y explotación, para empezar a vislumbrar las complejas y trágicas articulaciones. Como sabemos, hubo masacres y luchas. Sabemos que este sindicato fue una de las pocas que pudo progresar, que tuvo un papel muy fundamental tanto en la política, económica y social boliviana. Y todo esto se fue agrandando de a poco, ¿no? El 8 de noviembre de 1946, los trabajadores mineros se reúnen en congreso en el distrito minero de
Pulacayo. Lo que son los congresos, sabemos que son como una fijación. Hubo una fijación del 21 de diciembre como Día del Trabajador Minero en conmemoración y homenaje a la masacre de Catavi. También sabemos que los precios de pulpería, uniformes en todos los distritos mineros con salarios mínimos, también unificables en todas las empresas. El siguiente diapositiva, por favor, Nayeli. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia es fruto del interés de los trabajadores mineros por crear una central obrera que aglutinara las organizaciones obreras mineras que ya existían desde las primeras décadas del siglo XX. Acá vemos dos fotografías. Una es el 19 Congreso Minero, que es de Guanuni, de agosto de 1982. El Congreso el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Guanuni es uno de los sindicatos de mayor trascendencia histórica en Bolivia. Ellos son los que, vamos a decir, que empezaron todo este movimiento, y en el cual un personaje llamado Simón, que adquirió las minas de la región de Guanuni a finales del siglo XIX, los trabajadores siempre denunciaron la explotación y misericordia del patrón. Entonces, en el 15 de junio de 1938, como sabemos, se fundó el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Guanuni, antes de que se funde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en el cual se produjo un levantamiento de los mineros de Guanuni encabezados por la Payiri Lola Irajola, que tuvo repercusión nacional. Entonces, el mismo día que se fundó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, desde el 10 al 13 de junio, se realiza en Guanuni el primer Congreso de Trabajadores Mineros de Bolivia, fundándose, como ya sabemos, el 11 de junio del mismo año. En la década de los 40 se produjeron numerosos levantamientos sociales, no solo de los mineros, también de los trabajadores en general, y entre ellos se cuenta la masacre de Guanuni del 30 de mayo de 1949, donde también se produjo la caída y detenciones de numerosos dirigentes mineros. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a ver uno de los principales líderes de los sindicatos de Bolivia, Víctor López Arias, que nació en Potosí, que se incorporó a la compañía minera de Carlos Aramayo. En 1970 asume la Secretaría General de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. En 1976 funda la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, y en 1986, junto a Simón Reyes, organiza la Marcha por la Vida y Dignidad, y en 1989 es secretario ejecutivo de la COP. Filemón Escobar, que también nació en Potosí, en 1979 fue candidato a la presidencia de la República. En 1985, candidato a vicepresidente. También participa en la Marcha por la Vida junto a otros líderes sindicales, diputado por el Partido Izquierda Unida y fundador del Movimiento al Socialismo. Óscar Salas Moya nació en Oruro, fue uno de los líderes del Partido Comunista de Bolivia y del Sindicato de Mineros de Guanuni. También estuvo en el Parlamento de la República y también fue candidato a la vicepresidencia del Frente Popular Unido y fue secretario ejecutivo de la COP. Y por último tenemos a Simón Reyes Rivera, que nació en Tarija, ingresó a las filas del Partido Comunista de Bolivia, fue secretario ejecutivo de la COP desde 1987 a 1989 y fue dirigente de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia. Ahora vamos a ver las luchas de este sector. En 1944, como sabemos en la historia, Bolivia salía de la guerra del Chaco y la humanidad a nivel mundial sufría el holocausto de la Segunda Guerra, ¿no?
En este contexto, la clase obrera minera no podía estar indiferente, por eso asumió el discurso, ¿no? Lo que fue la explotación de los recursos naturales y buscar una sociedad con justicia social. También los mineros, así como lo decimos, apoyó al gobierno de Alberto Villarroel, apoyó para tener buena relación con el gobierno, ¿no? Pero cuando Alberto Villarroel estuvo en el gobierno, hubieron impuestos a los minerales, la entrega de divisas al Estado, así que fue todo diferente a lo que ellos habían estado pensando. Y ahí es donde empieza a surgir el derrocamiento a Alberto Villarroel, presidente de entonces, que los mineros empezaron a tener el proyecto político, ¿no? Eso es lo que decimos la tesis de Pulacayo, donde se veía que tenían, bueno, rechazaban algunas cosas que el gobierno imponía, ¿no? Por ejemplo, demandaban un salario básico vital, ¿no? Con escala, exigían las horas adecuadas para el trabajo. Entonces, ellos querían estar en el espacio en la política, ¿no? También vemos que la lucha en la guerra civil han estado involucrados y tuvieron que también ver el amplio movimiento social revolucionario, como ya hemos escuchado. Así pudo imponer la nacionalización de las minas y el control obrero con derechos a veto, ¿no? Verdaderas consignas socialistas que ellos veían que era necesario, que significaría la piedra de toque que definiría la revolución y la contrarrevolución en el gobierno del movimiento nacionalista revolucionario. El sueño de los mineros fue construir una empresa estatal minera productiva y diversificada, controlando toda la cadena productiva minera. Y podemos continuar, Nayel. La gloriosa historia de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia es la historia de la defensa de la minería estatal. Acá podemos ver, ¿no?, que en 1958 empezó la lucha contra el plan de estabilización monetaria, y ahí es donde empezaron a cerrarse minas como la de Pulacayo, la Bolsa Negra y Decano. En 1961 está la lucha contra el plan triangular, que pretendía reducir salarios y suprimir el control de obreros. Es decir, este plan triangular quería quebrar al movimiento minero, ¿no?, y erradicar el comunismo. Y en 1965 está la lucha del sistema de Mayo, ¿no?, que era de reducir el salario en un 40% y suprimir los sindicatos. Avancemos, por favor. En 1970 vemos la lucha por la implantación de cogestión obrera en Conmebol y la construcción del socialismo. Y desde 1971 a 1982 está la lucha por la democracia y la soberanía nacional, que estuvo también este sindicato involucrado en esta lucha. En 1985 y también hasta 2006, ¿no?, casi estuvo al frente de la lucha contra lo que es el modelo neoliberal, la privatización, la destrucción de la minería estatal. En 2006 se da la lucha por la renacionalización de las minas de Guanoni, ¿no? Y en 2012 vemos también lo de la mina de Colquiri. Estas son luchas por el minero que se ganó a nivel todo Bolivia el respeto, el aprecio, porque se vio cómo ellos estaban unidos para trabajar por un fin. Entonces, en la lucha vemos, ¿no?, que el sueño de los mineros fue construir una empresa estatal minera, productiva y diversificada, controlando toda la cadena productiva minera.
la industrialización con su producción social, la garantía de la estabilidad laboral y la seguridad en el trabajo, la equidad, la justicia en los ingresos de los mineros, han sido pilares para este movimiento. Bueno, licenciado, yo les voy a explicar los beneficios a los miembros a través del tiempo. En octubre de 1919, los trabajadores de Guanuni, desde el 13 hasta el 17 de noviembre, sostuvieron una heroica lucha, como ya lo nombró mi compañera, la cual ha culminado con la conquista de 8 horas de trabajo. Esta conquista que posteriormente se ha incorporado al derecho social boliviano. En la historia de la COP estaba ya por finalizar, aunque durante esta situación tuvieron la capacidad de obtener a partir del año 1952 muchos y varios logros en beneficio de los trabajadores, como ser la Ley General del Trabajo, la creación de los fondos complementarios y las cajas de seguridad social. Bueno, aquí les vamos a hablar un poco del trabajo en las minas. Aproximadamente trabajan entre 245 trabajadores en una mina. En la planta de procesamiento de minerales hay 40 trabajadores. Entonces, en total sería 285 todos los trabajadores. Se disminuye en el trabajo, se disminuye el pago a destajo y por el tiempo, mensual y jornal. En el interior de la mina se paga de acuerdo al avance por metro lineal al mes. A los ayudantes y peones se les paga entre 3.000 a 3.500 bolivianos. A los perforistas entre 4.500 a 5.000 bolivianos. En la superficie de la mina, los trabajadores reciben un jornal diario de 40 a 60 bolivianos. El sueldo de los técnicos al mes es entre 5.000 y 8.000 bolivianos. El sueldo mensual de los administrativos fluctúa entre los 3.000 y 6.000 bolivianos. Entonces, si el proyecto se encuentra en una etapa de desarrollo y preparación, no existe los incentivos salariales, como ser los bonos de producción primarias y entre otros. Esto sería todo sobre el sindicato minero, licenciado. Perfecto. A ver, Terminamos con esa frase, perdón. ya. El cerro es poderoso, siempre máximo, riquísimo e inacatable. Cerro de Potosí. Alegría de los mortales, imán de voluntades, base de todos los tesoros, monstruo de riqueza, cuerpo de tierra y alma de plata. El único milagro de la naturaleza perfecta y permanente maravilla del mundo. Ahora sí sería todo. Excelente. Solo una duda, no la he escuchado a Itzia. Fue la primera que explicó sobre ya. la historia. Perfecto. Ya, muy bien, gracias. No estoy pudiendo reconocer las voces todavía. A ver, chicas, yo les agradezco la exposición. Como ven, parte de la historia de Bolivia se ha basado siempre en la lucha de clases sociales, ¿no? Basado en necesidades, sobre todo, como estamos hablando de un aspecto del ser humano en el trabajo, todos los aspectos revolucionarios, todas las luchas que se han tenido, si se dan cuenta, han sido a principios prácticamente los años 40, 50, ¿no? Obviamente mucho derramamiento de sangre. Ahí también les ha faltado obviamente los campos, bueno, como comentario no histórico también hay que tomar en cuenta la matanza de San Juan, los campos de María Barzola. La minería ha sido y sigue siendo todavía uno de los fuertes de Bolivia, ¿no? Lo que decíamos en algún momento. Siempre exportamos. Bolivia exporta materia prima, ¿no? Minerales, petróleo, etcétera. Gas natural, ¿con cuántos años? Pero no estamos todavía en una condición de procesar esta materia prima. Por eso siempre lo hemos exportado.
Irónicamente voy a decir, la última ficha que han mostrado de Potosí, que era prácticamente la segunda ciudad más poblada del mundo, ¿no? En su mejor momento. Si alguien es de Potosí o ha tenido la posibilidad tal vez de viajar a Yayagua, a Uncía, Chayanta, esos lugares, yo pude ir y es impresionante, ¿no? Porque en Yayagua, en el siglo XX básicamente, tenían los campamentos muy bien distinguidos, los espacios muy bien puestos, lo voy a decir. Yayagua era el primer lugar de Bolivia donde había campo de golf, para los que no sabían. El primer lugar donde había bibliotecas, el primer lugar donde había un salón de bolos, que ha sido traído por Patiño. Los ingenieros extranjeros que vivían allá obviamente han traído autos de lujo, ¿no? Había Ford, Mustang, o sea, autos de lujo, los espacios, era el trabajo donde todos querían tener, tanto en Potosí y después obviamente los últimos años en Yayagua, ¿no? Donde ha ocurrido más de esta lucha. Siempre ha existido esa necesidad en el sentido de la relación de lo justo, lo voy a decir así. Cuando hablamos de los mineros, hay algo en la historia que nos ha faltado, ¿no? Que es la otra etapa, la relocalización, que ha significado para una gran cantidad de personas un movimiento, ¿no? Del lugar, del país, del estado, del espacio donde vivías, de la familia que tenías, relocalizarte a un lugar como Chapare, o Cochabamba, o Santa Cruz. Muchos mineros de Oruro, de Potosí, sobre todo de Yayagua, han tenido que emigrar a todos estos lugares, ¿no? En busca de un mejor momento laboral, sobre todo. A Dios gracias, creo que la mayoría les ha ido bien. Tal vez algunos de nosotros descendemos, obviamente, de estas familias. Yo, por lo menos, ¿no? De mi mamá, que es de Yayagua. Conocemos un poco de esa historia, de ese espacio que han tenido ellos. Entonces, toda la lucha social tiene que ver con el margen de la necesidad, como les decía. Una de las primeras fotos que me ha gustado que han mostrado a Juan Lechino Kendo al lado de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Que han sido los pensadores, eran gente preparada. No eran gente emocional, lo voy a decir. Eran gente que leía mucho, sabía dónde estaba pisando. Eran líderes bajo una necesidad amplia, ¿no? Que se compartía. Creo que eso ha sido la fuerza muy clara de los mineros, que actualmente también, ¿no? Pero como les decía en algún momento, en alguna etapa de esta historia, en algún momento de esto, las personas que servían al sindicalismo se han dado la vuelta a cosas personales, ¿no? A necesidades personales. Muchas personas de los sindicatos se hacen rico a través de sus bases, se hacen rico a través de corrupción y un sinfín de cosas, ¿no? Y terminan casi sin nada a veces las bases que deberían cuidar de ellos. No se aplica la ley y está, como ven, en el derecho, en la Ley General de Trabajo y de Bolivia, el derecho a la huelga, a la lucha, está enmarcada, ¿no? Cualquiera que sea el ámbito, se puede hacer. Hoy, por ejemplo, camino a Capinota están bloqueando también los mineros, ¿no? Si sabían, están solicitando de incorporación y algunos aspectos que están dentro de la Ley de Trabajo. Entonces, estas personas creo que han sido las que han dado el pie, ¿no? Para que se consigan muchos derechos. De todos los otros sindicatos que vamos a ir viendo también han aportado bastante a la historia de Bolivia, sobre todo a la historia de la lucha. Entonces se reconoce que acá es muy difícil, lo voy a decir, hacer algo incorrecto o que va a afectar mucho a las personas, ¿no? Sin embargo, es bueno analizarlo eso, chicos. Una estructura organizacional en este tipo de sentidos, desde una empresa como Patiño, por ejemplo, o Aramayo o Hochschild, han hecho un cambio en los cuales de empresas grandes se han subdividido a veces en sindicatos o cooperativas que le llaman, ¿no? Tienen una estructura diferente, una manera de trato distinto a la cooperativa, donde se puede aportar externamente, perteneces al lugar. Los salarios
si no me equivoco, en el Cerro Rico de Potosí, por ejemplo, hace unos 8 o 10 años hubo nuevamente el boom de la plata, ¿no? Donde los mineros ganaban bastante bien. Pero se sigue, Bolivia se sigue sosteniendo de aquello. Yo tengo un amigo que es ingeniero de sistemas, como comentario. Él trabaja en una mina en Oruro. Su sueldo como analista de sistemas y seguridad informática es de 14.000 bolivianos. No está mal. Pero me comentaba que un perforista está ganando 25.000. Obviamente está más horas abajo, el riesgo. O sea, si se dan cuenta, se han ido aumentando varias cosas hasta ese bono, hasta ese sueldo de 25.000. Los bonos de antigüedad, de producción, de riesgo, los seguros que les dan actualmente han sido una lucha para que haya esa diferencia también, ¿no? Entre un administrativo que gana algo y un perforista, que es la persona que produce en realidad. Pero aún así existen todavía huecos para este rubro minero, ¿no? Que esperemos que algún día en Bolivia ya se pueda tal vez producir algo o manejar siempre de alguna forma. Ya, muchas gracias, señoritas. Muy importante el aporte. Ahora deberíamos seguir con los sindicatos de maestros o del magisterio. Sí, Licen, ahorita lo comparto. Por favor, gracias. ¿Se logra ver, Licen? Sí, si lo puedes agrandar sería ideal. A ver. Exacto. O F5 también directo te puede dar. Sí, Licen, mi compu está un poco lenta. Ya. No te preocupes, está muy bien. Ya, vamos a empezar. La primera que va a exponer soy yo, después va a continuar Gisela Borda y finalizando va a ser Melissa. El tema que nos ha tocado a nosotros es el Sindicato de Magisterio, el SNTE, o mayormente, como se le dice, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Uy. Un momento, por favor. Aquí. Ya. Vamos a empezar con la breve historia sindical del magisterio. Mayormente las organizaciones de maestros aparecen unos años después de la creación de las escuelas normales que se iniciaron en Sucre, tanto en 1909. Como parte de la reforma educativa impulsada por el gobierno liberal, para entonces los pocos maestros que existían o se formaban mayormente en el exterior o venían de otras nacionalidades, tanto como las europeas y las chilenas. A pesar de que se crean escuelas normales tanto en las áreas urbanas, que es el área urbana es la ciudad, y el área rural, que serían las escuelas del campo, las primeras organizaciones de maestros aparecen solo en las ciudades, probablemente por la influencia del movimiento autonomista universitario, que culminó con una importante reforma en 1931, y también por la influencia de los obreros y otros trabajadores de las ciudades que, al influjo y a su vez las ideas socialistas perdón, y, y anarquistas llegan a Europa, que ya contaban con sindicatos desde los principios del siglo XX. Inicialmente, los maestros se organizaban en pequeños grupos dedicados a actividades pedagógicas y de mejoramiento profesional. Posteriormente, se crearon asociaciones docentes diversas, como la Mutal de Maestros en Cochabamba en 1920, que ahora se conoce como la Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestras, la Simón Rodríguez, y tenemos también el Sindicato de Maestros de La Paz, que mayormente en La Paz sería la Escuela Superior de Formación de Maestros, Maestro Simón Bolívar, que fueron extendiendo sus actividades en la defensa de
reivindicaciones laborales, como fue la inamovibilidad de los funcionarios de instrucción pública. Esta medida consideraba que el magisterio como una de las primeras y más valiosas conquistas del gremio. Fue algunos años después incorporada en la Constitución Política del Estado. Mayormente, acá como dije que el Sindicato de Maestros de La Paz se conocía antiguamente como la Normal de Guarizata. En la década de los 30 y 40 surgieron los sindicatos de maestros en las principales ciudades de las capitales de Bolivia y fueron creadas las principales organizaciones nacionales, inicialmente solo de maestros de primaria y luego se fue incorporando a los de secundaria. De acuerdo con el registro de la Confederación Nacional de Maestros de la Educación Rural de Bolivia, la CONMERP, los primeros sindicatos de maestros rurales, en cambio, fueron creados en La Paz, también en Cochabamba, recién en 1948, y se expandieron después gracias a un conjunto de medidas impulsadas por el nacionalismo revolucionario del 52, como la excepción masiva de las escuelas en el área rural y otras medidas de beneficios para la población indígena, entonces concentrada exclusivamente en el campo. También se dice que la ligación con el proceso político de ese momento condicionó la dependencia de las organizaciones sindicales del magisterio rural con el partido gobernante que estaba en ese momento, que era el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, a tal punto que los cargos y directivos de las primeras federaciones sindicales de maestros rurales fueron elegidos por los miembros de la cúpula del MNR, que eran en ese momento los altos funcionarios del gobierno. Prácticamente ellos estaban a la cabeza. Dos de ellos, ministros de Estado, y ninguno de ellos era maestro. Además, en uno de los artículos del acta de las funciones de esa federación era reiterar su adhesión incondicional a los postulados básicos de la Revolución Nacional y al Supremo Gobierno de la Nación. También está que después de su desaparición, que fue en 1956, el magisterio no volvió a tener una organización unitaria, no se volvieron a unir. También la división sindical entre maestros urbanos y rurales persiste hoy en tensiones de distintos grados y aunque no ha emprendido la relación en que relacione una presión conjunta por determinadas reivindicaciones gremiales o de la defensa de las causas del orden político. Ha producido con frecuencia a que las negociaciones sigan cursos diferentes y culminen con el resultado también distintos sobre todos los temas gremiales y salariales. También se menciona que la historia de la resistencia de los conflictos entre el sindicato y los docentes del gobierno durante los procesos de la reforma estuvo centrada en 4 cuestiones. La primera era las condiciones del trabajo, los sueldos y la profesión del docente. La segunda era la organización y la gestión del sistema educativo a nivel local y nacional. La tercera era la planificación de las reformas con espacio de diálogo para la negociación de las organizaciones docentes, y la última era la evaluación docente y discente. Va a continuar mi compañera exponiendo. Magisterios en lucha. De miles de maestros urbanos rurales realizaron paros y movilizaciones multitudinarias en La Paz y en otras ciudades del país, exigiendo un aumento salarial superior al 6%, ofreciendo por el gobierno devolución de descuento y otras demandas. La Confederación del Magisterio Urbano, dirigida por el estalinistas,
que es parte del gobierno, traicionó la lucha y aceptó los términos importantes por el MAS. En años recientes fueron expulsados de las filas sindicales. El máximo dirigente nacional del magisterio urbano está Stanislao Aliaga por tráfico de influencias, y 2 exdirigentes departamentales de magisterio urbano por irregularidades en su gestión, incluido el manejo económico, dirigentes de la Federación de Cochabamba entre los años 1998 y 2002. El rechazo de las instancias judiciales al amparo constitucional que Miguel Lora y Norma Barrón de Lora presentaron en su defensa, y fue denunciado como persecución política. Estos 2 reconocidos luchadores del magisterio en Cochabamba han sido excluidos de sus derechos sindicales por la burocracia estalinista. El apoyo a la lucha, todo el apoyo a la lucha de magisterio. Los maestros exigían a la dirección de la Central Obrera que salga a luchar, que no divida las fuerzas en luchas sectoriales. Es hora de centralizar las luchas. Para organizarnos en conjunto es necesario primero exigir un amplio nacional para ahí determinar la elaboración del plan de lucha unificando bajo una sola bandera. La proletariado es retomando la revolución de octubre de 2003. La marcha de magisterio es justa y totalmente legítima, pues reclama incremento de ítems apuntando a mejorar las condiciones educativas en nuestro país. Exigen incremento salarial acorde a la canasta familiar, demanda por demás legítima tras el alza de precios del último periodo. También pide llegar a una jubilación con el 100% de salario, que es lo mínimo para vivir una vejez digna, entre otras reivindicaciones que engloban el interés del conjunto de la clase trabajadora ante los atropellos del gobierno. En esta situación, el dirigente de la Central Obrera Boliviana se sitúa como mediador entre el gobierno magisterio, en lugar de ponerse a la cabeza de la lucha para enfrentar las políticas antiobreras del oficialismo. En dicha amplia, Melissa, debemos... perdón, te voy ¿Sí? a cortar ahí. Ya se está acabando y les voy a mandar el link, por favor, para continuar desde esta parte. Ya, deme